de esta noche y vamos nosotros a comenzar a manera de introducción, ¿sí? A partir del versículo 16 del capítulo 11 de Daniel. Recuerden, estamos en este capítulo, un capítulo muy histórico, ¿sí? Y que lo que sobre todo nos hace a nosotros asombrarnos es, primero, Daniel debe haber estado en la luna, ¿verdad? Cuando escuchaba todo esto y como que, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, para nosotros que ya vivimos, no es que vivimos, sino vemos a la historia, como que recién ahí, bueno, ya lo entendemos, ¿sí? Pero para Daniel, esto era información. Sin embargo, en esa información se mostraba cuán involucrado Dios está en lo que se refiere a todo aspecto de la humanidad y de la historia misma. Pero no solo eso, sino que también podemos ver cuánto detalle en realidad existe en lo que se le dijo a Daniel y que llegó a ocurrir. Así que, hermanos, no existe mejor fuente de información para nosotros que aquella que nos brinda Dios. El mundo quizás va a tratar de pintarnos pajaritos. Y a nosotros, que lamentablemente nos gusta que nos pinten pajaritos, posiblemente nosotros aceptemos muchas de las cosas que este mundo nos va a querer decir. Sin embargo, recordemos que si hay alguien que en verdad, ¿sí?, conoce exactamente lo que va a ocurrir en el transcurso de los días, ese alguien es Jesús. ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad, quizás, yo nunca he comprado estos diarios, pero veo algunos diarios, o he visto, ¿no? O vi en el pasado, diarios que siempre eran bastante, ¿qué sería la palabra? Dramáticos, por un lado, sensacionalistas definitivamente, pero que hablaban siempre de un meteorito se acerca a la Tierra y parece que va a ser el fin del mundo, ¿no? Cosas por el estilo. Y para que hayan ese tipo de diarios, supongo yo que hay gente que los compra, ¿no? Si no, ya no existiría esos tipos de diarios, pero lo hay. Y gente cree en esas cosas y le gusta encima vivir asustados, porque, para estar, ¿no?, comprando ese tipo de información no tiene sentido desde mi percepción. Pero el único que sabe los detalles de qué es lo que en realidad va a acontecer con esta creación es Dios mismo. Y no solo, insisto, en términos generales, sino también en términos muy minuciosos. Ese es Dios. Por ejemplo, hablando de nosotros, de esta pandemia y la situación tan, por así decirlo, incómoda, ¿no?, de las iglesias, que hay restricciones y todo ello, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacer? Bueno, hagamos lo que siempre hemos o debimos haber estado haciendo como iglesias. Mantener la mirada en el Señor de la misma. Esto es Jesús. Jesús sabía de lo que iba a hacer o lo relacionado a esta pandemia aún antes de que Él venga a este mundo. Y lo sabía en detalle, ¿sí? Sabía en detalle hasta cuántas personas de nuestras autoridades se iban a vacunar, ¿sí? Y lo sabía con nombre y apellido. Sí, ya lo sabía, ya, ¿sí? Para nosotros, y es más, ni lo sabemos todavía con exactitud, ¿no es así? Pero Dios ya lo sabía. Entonces, entiéndase, ¿sí? Si hay alguien que ciertamente sabe
qué es lo que va a ocurrir con nuestra sociedad, es Dios. Si hay alguien que sabe qué es lo que va a ocurrir con las iglesias, ese es Jesús. Mantengamos la mirada en el Señor y ese Señor va a continuar encaminarnos aún a través de estos tiempos que para nosotros pueden ser inciertos. Así que bien dice el Salmo 23, Jehová, esto es, Dios es mi pastor. Cojámonos de la mano de ese pastor y confiemos en que ese pastor nos va a llevar, como menciona allí el mismo salmista, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más sigue? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús puede hacer ello. Así que aprendamos a mantener la mirada. ¿Ok? Muy bien. Decía, vamos nosotros al capítulo 11 de Daniel y comenzamos a leer desde el versículo 10, desde el 15, ¿sí? Desde el 15. Dice, vendrá pues el rey del norte, y ya hemos visto estos versículos simplemente a manera de introducción. Quisiera que nosotros podamos leerlo y ubicarnos también dentro de lo que es el estudio de esta noche. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad. Y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Tenga presente, la tierra gloriosa se refiere a, sobre todo, Jerusalén. Versículo 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán, al cual, perdón, no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aquí comenzamos a hablar de Antíoco IV, conocido como el Epifanes. ¿Alguien sabe qué significa Epifanes? ¿O de qué palabra viene este nombre? ¿Es Epifanes o Epífanes? A ver, los gramáticos. Me parece que es Epífanes, ¿no? Sí, con tilde en la I. Sí. Ok. Alguien que tenga una idea de qué podría significar este nombre. ¿Hay alguien? Le doy un segundo para levantar la mano. 1. No hay nadie. Ok. ¿Qué significa el glorioso? El glorioso. Por ahí está. Sí, por ahí está. Sí. Pero Epifanes viene de epifanía.
¿Alguien sabe lo que es una epifanía? Una epifanía es una manifestación divina. O sea, el hombre se consideraba una manifestación divina. No que necesariamente él creía en el Dios de los cielos, en el cual nosotros creemos, pero él sí se creía, sí, una divinidad. Y esto quizás nos pueda ayudar a nosotros a comprender cómo es que este hombre, Antíoco IV, llega a ser el prototipo de lo que nosotros pensamos debe ser, ¿no? O va a ser el anticristo, ¿sí? Al punto de que él se creía Dios. Antes de nosotros introducirnos al versículo 21, permítame compartir pantalla con ustedes. Se me preguntó respecto a cierto Antíoco IV, hablamos un poquito, y quién era Antíoco I, ¿no? Se preguntó. Déjenme compartir con ustedes una imagen que más o menos tiene a bien, a ver, creo que es esto. Ya, aquí está. Nos da una idea más o menos, ¿no? De todo lo que se refiere, no todo, pero aparte de lo que era el reinado tanto del sur como del norte, ¿sí? Los antíocos, ellos vienen en el lado de los del norte, Siria, ¿sí? De los seleucidas, mientras que tenemos en el reino del sur a los Ptolomeos. Bien, Antíoco I, Soter, sí, él reinó en el año 281 al 265 antes de Cristo. ¿Sí? Luego tenemos a Antíoco II, Teos, que gobernó del 261 al 246 antes de Cristo. Y viene Seleuco Calínico, a Seleuco será uno, o serán dos, no lo sé, dice simplemente uno aquí. Y luego tenemos a Antíoco III, que era el grande. O sea, este es más o menos los Antíocos que se menciona en la historia. Este Antíoco III, el grande, él gobernó del 223 al 187 antes de Cristo. También estuvo Seleuco IV, Filópator. Este no reinó por mucho tiempo. Vino luego Antíoco IV, que era su hermano, y por cierto, él comienza a gobernar en el 75, perdón, y va hasta el 164. Y en el otro lado, obviamente, tiene algunos nombres de lo que era el reino del sur y que más o menos usted puede darse cuenta el paralelo entre los unos y los otros. Cleopatra, y hemos hablado ya en alguna forma de ella, Cleopatra es conocida más por su idilio con Marc Anthony, ¿no? No el cantante, usted estará pensando que el cantante, porque quizás sea el único Marc Anthony que conozca, sino estamos hablando aquí de Roma. Pero Cleopatra, entiéndase, no solo fue el nombre de una persona, sino de una mujer, sino hasta también llegó a ser una especie de dinastía, ¿no? Femenina, por cierto, y que una de ellas fue la Cleopatra, pues que la asocia con Marco Antonio, ¿no? Ya cuando el Imperio Romano estaba ya en acción.
Así que más o menos eso es lo que se puede ver respecto a lo que se refiere a la dinastía de Antíoco. El más, el grande era muy hábil, ¿no? El que se le llama el Antíoco III, el gran, era muy hábil, pero el que en la historia es más relevante y sobre todo para el pueblo judío, ese es el cuarto, esto es Antífanes. No, ¿está bien? ¿Cómo se llama? Antíoco IV. Epífanes. Gracias, Antífanes, gracias. ¿Sí? Entonces, cierto, él es el más relevante para la historia judía y obviamente de todos los Antíocos el más odiado, quizás también por los judíos, por todo lo que aconteció y ocurrió. Desde el versículo 21, ¿sí? Hasta el 35, si es que... Sí, Pastor, sí, sí, hermano. quería preguntar si ese nombre se puso él mismo o El sus Antífanes, padres. el Antífanes no, él mismo. Sí. Okay. Ese ya fue su nombre, su título, ¿no? Ese fue su título como rey, ¿no? Uh-huh. Un poquito presumido el tipo, ¿no? Un poquito presumido, ¿no? Manifestación divina. Levantaste la mano, hermana Melinda. Sí, entonces el nombre Antíoco era su nombre con el que fue bautizado, por decirlo así. Tenía otro nombre en realidad. No recuerdo exactamente en estos momentos. Tenía otro nombre, o sea, fue por familia. Ah, Eh, no, tenía otro nombre de familia, ¿no? Él, o que le pusieron sus padres cuando lo bautizaron así de pequeñito. No sé si pasó eso. No le pusieron pero Antíoco III llegó a ser su título. Antífanes, ¿no? cuarto. Cuarto, perdón. Gracias. El tercero fue el... Y otra pregunta, ¿el decir Antíoco es como decir faraón o Herodes? ¿O no? Sí, en parte sí lo era, ¿no? En parte sí lo era. Uh-huh. Sí, llegó a ser hecho, ¿no? Ok, ¿algo más o alguien más? ¿Algo más? Bueno, entonces vamos nosotros, voy a compartir pantalla y simplemente vamos a asociar algunas cosas de lo que la Biblia enseña y lo que se piensa es su cumplimiento en la historia, ¿sí? Para que tengan ustedes una idea. Y una de las cosas acá, y les pido su ayuda también, es que o sea, hay tantos, ¿no? Personajes, primero, segundo, tercero, el cuarto, a veces quinto y hasta sexto también otros. Por ejemplo, uno de los que vamos a ver era, ¿no? Su título y era era en realidad el número sexto, pero por alguna razón invertí los números, ¿no? Romanos y puse como el cuarto, ¿no? Así que estuve indagando del cuarto, estaba que leía y después noté que no me coincidían las fechas entre el reinado de este hombre que debía coincidir con el reinado de Antíoco, ¿no? Este era un rey del sur, perdón, y Antíoco IV, ¿no? Del norte. Y decía, qué raro, ¿por qué razón es que mencionan a este hombre, ¿no? Y no era que era este Ptolomeo, creo que no era cuarto, sino era sexto, ¿no? Entonces yo invertido. Así que usted sabe que en historia estas cositas pueden ser muy engorrosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Así que si usted nota algo que no coincide, con confianza me lo hace saber. No que le vaya a hacer caso, pero al menos usted se va a sentir mejor de expresarlos. No. De hecho que lo trabajamos y nosotros lo vemos, ¿ok? Vamos entonces aquí, déjenme compartir con ustedes pantalla y continuamos con el versículo siguiente. Ok, vamos a ver. Aquí está. Bueno, aquí está.
En el versículo 21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, y en realidad que sí, entiéndase que Antíoco, sobre todo, insisto, ¿no? Para el pueblo judío, y no solo para el pueblo judío, ¿sí? La historia en términos muy generales se refieren a él como un hombre pues muy despreciable, muy de ir a cualquier extremo con el propósito de conseguir lo que quería. ¿Sí? Y nos dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Estoy poniendo en rojas y en, ¿qué se llaman las letras cuando están así inclinadas? ¿Cómo le llaman? Y, Cursiva. cursiva, gracias. Por alguna razón estaba en itálicas, eso es en inglés, creo. Entonces, dice, hay algunas cosas que están en roja y en cursiva, simplemente para nosotros poder en ese sentido anotar algunas cosas, ¿sí? Y que vamos a ver su paralelo en la historia, al cual no darán la honra del reino. O sea, este hombre no que lo heredó, sí, no que fue un sucesor, sino este hombre se apoderó. Se apoderó, sin embargo, de otro que había matado a su hermano, ¿no? Al hermano de Antíoco, este contador que se le refiere en las escrituras. Así que él vino desde Roma, esto es Antíoco, y a la fuerza llegó a hacerse del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Era, parece una persona muy hábil, muy de hacer que otros se sientan cómodos con él y comprometidos con su causa, ¿no? Era un piquito de oro, sin ir más allá de ello. Entonces, todos estos versículos, la historia, esta es la historia de Antíoco IV, ¿no? Epífanes, que gobierna en el 175 al 164. Ojalá que podamos, y creo que sí, vamos a lograr leer todos estos o centrar nuestra atención hasta el versículo 35. Aquí, desde el 21 al 35, se está hablando de Antíoco en términos más generales, ¿sí? Pero a partir del versículo 36 hasta el 45, que termina este capítulo, ya se habla más de cómo es que este hombre llegó a afectar a los judíos, ¿no? Su religión y todo eso, ¿sí? Así que simplemente para que tenga una idea de ello. Versículo 22 nos habla de las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Simplemente eso nos da una idea de cuán agresivo este hombre fue. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Se piensa aquí que, y nuevamente, sí se está hablando aquí de Antíoco en términos generales, se piensa que acá se refiere al sumo sacerdote judío Onías III, ¿sí? Hasta estos se ponían números también. ¿No? Entonces, y que sí, o sea, no solo este hombre hacía las cosas por la fuerza, sino que también obviamente este hombre era una persona que trataba de que autoridades de otros lugares estén con él o estén a su favor, y eso es lo que en este aspecto también hizo con este sacerdote Onías, se piensa que era el tercero. Después del pacto con él, o sea, Onías básicamente pues vendió su fe y su patria a Antíoco, ¿no? De a poco todo esto, por cierto. Pero dice, después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Algo interesante, ¿no es así? Porque si usted se acuerda y estudia lo que es el Apocalipsis y el Anticristo,
¿Cómo es que va a comenzar la relación entre el anticristo y el pueblo judío? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Alguien se acuerda? Y no solo en el Apocalipsis, sino que también en el mismo Daniel lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el versículo 27 del capítulo 9? Alguien que le dé lectura, la primera parte sobre todo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Se piensa que se habla pues del anticristo, ¿no? La semana 70. Capítulo 9, versículo 27. Alguien que por favor le dé lectura en voz alta. Con el micro activado, por cierto. Yo, pastor. Por favor. Y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en el ala del templo estará la abominación horrible hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Ok. También, ¿verdad? Un pacto, habla de un pacto, ¿no es así? Así que este Antíoco que nosotros estamos mencionando y estamos diciendo que es, no, se piensa que, y creo que con propiedad, un prototipo del anticristo hizo lo mismo, ¿no? O sea, dice que va a haber un pacto. Va a haber un pacto que comienza con el sacerdote judío y obviamente con el pueblo también, ¿no? Engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia, versículo 24, la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos, riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, ¿no? Refiriéndose a un cierto cuán agresivo este hombre era. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, ¿no? Nuevamente acá dice, y el rey del sur, que se piensa, se refiere a Ptolomeo VI, ¿sí? Filómetor, que reinó en este tiempo y que sí coincide con, ¿no? En mucho coincide con acá arriba Antíoco. Dice, se empeñarán en guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Se dice que ciertamente, según la historia, Antíoco arremetió contra el reino del sur y que llegó casi hasta Alejandría. Alejandría en Egipto llegó a constituirse en la capital del sur de esa parte pues, de la tierra también, o del mundo conocido. Y que sí, dice que llegó también él a arrestar al rey del sur. Pero Roma Alejandría sobre todo, ¿sí? No le gustó, no, porque no conquistó Alejandría. Se llegó hasta Alejandría, pero no llegó a conquistar Alejandría, ¿sí? La capital, la ciudad. Y Alejandría no quería, ¿sí? Que sea este Antíoco quien gobierna. Entonces Antíoco dejó que el rey a quien él había capturado siga reinando, pero obviamente bajo dominio de Antíoco. Sin embargo, el Alejandría también puso otro rey. Entonces, dos reyes por un tiempo estaban gobernando esta parte del reino del sur, y sobre todo Alejandría tenía el apoyo ya de Roma. Y Roma ya comenzaba a aparecer. Y ya comenzaba a aparecer
y decía, tenía el apoyo de Roma, y por esa razón es que Antíoco IV no pudo llegar a conquistar Alejandría. Y a eso es a lo que se está refiriendo en el versículo que habíamos nosotros leído último, ¿no? Aquí, y dice que más no prevalecerá, ¿sí? Porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes, ¿se acuerdan de lo que les decía que dos reyes estaban por un tiempo gobernando, estuvieron gobernando por un tiempo el reino del sur? El corazón de estos reyes será para hacer mal. Y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Entonces, y volverá a su tierra, está hablando ya de Antíoco, se volverá hacia el norte y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. El pacto santo tiene referencia a la fe judía. O sea, ¿qué pasó? Cuando ya Antíoco se regresa hacia el norte, él arremete contra Jerusalén y llega, cierto, a ya posesionarla, y dentro de ello obviamente hace muchas cosas desagradables que se van a ver más adelante, como decía, en los capítulos, en los versículos a partir de que me ubico acá, a partir del 36 hacia adelante se van a ver más detalles. Entonces, eso es lo que él hace, porque él era un victorioso, ¿sí? Y si bien es cierto, había conquistado mucho en el reino del sur, llegando al mismo Egipto, pero lamentablemente se quedó corto con Alejandría. Entonces, tenía un sinsabor allí que el hombre llegó a manifestarlo cuando, regresando hacia el norte, arremete contra Jerusalén y llega también a someterla, y someter también no solo en el aspecto político, sino también religioso. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran agregar? Quizás ustedes. Todo esto quizás es cierto para usted y para mí, es como simple historia. Y en mucho lo es, pero recuerde, si cuando se le habla a Daniel, se le dice, sí, cierto, ustedes están regresando hacia tierra prometida, pero entiendan que estas cosas van a pasar con ustedes también. Y no solo ello, sino el hecho de cuánto detalle sí está o existe en Dios. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguien? Continuamos entonces aquí con estos versículos y se menciona: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Recuerden, aquí en el versículo, en el versículo 25 en particular, se habla de que este hombre tuvo una excursión hacia el sur y fue grandísima, ¿sí? Los logros que él tuvo definitivamente fueron mayores, fueron mayúsculos, pero no logró conquistar Alejandría. Entonces, con el tiempo, él regresa hacia el sur y obviamente con el propósito de llegar también a conquistar Alejandría, ¿sí? Entonces menciona y dice: al tiempo señalado, versículo 29, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. O sea, no va a ser tan provechosa, por así decirlo, la segunda excursión como lo fue la primera. Dice: porque vendrán contra él naves de Kittim, ¿sí? Y él se contristará y volverá
y se enojará contra el pacto santo, o sea, peor aún. ¿Sí? ¿Qué cosa es las naves de Kittim? Si usted presta atención aquí en el lado, en el paralelo, Kittim tiene que ver con la intervención romana. En realidad, sí, decía, Roma ya se está haciendo más fuerte. ¿Alguien se acuerda cuándo es que Roma llega a conquistar el mundo? ¿Qué año? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que lo puede buscar? Roma, imperio. Entonces, Roma ya se estaba haciendo fuerte. Alguien que lo busque y nos hace saber esto. ¿Sí? Roma ya estaba incursionando fuertemente en el mundo conocido. ¿Sí? Entonces, Antíoco está en su segunda excursión hacia Alejandría, y no recuerdo el nombre de este coronel romano, y obviamente también en su grupo, ¿no?, militar, lo detiene, ¿no? Y le dice pues que regrese hacia el norte. Antíoco simplemente como diplomático dice, no puedo tomar esa decisión si es que primero no lo consulto con mis consejeros. ¿Sí? Así que este general o coronel, no sé, romano, le dibuja un círculo, ¿sí?, sobre el polvo y le dice, mira, nosotros estamos acá y es acá donde tú tienes que tomar esa decisión, lo cual, por lo cual Antíoco se regresa, ¿no? Se retira, porque recuerde, Roma era brutal en cuanto a lo que sería al aspecto bélico. ¿Sí? En cuanto a batallas, Roma era de temer. Y si bien es cierto, Antíoco era muy fuerte con lo que él estaba incursionando en esta segunda excursión, no era suficiente como para hacerle frente a los romanos. Así que de regreso, alguien dijo cuándo es que Roma comienza a gobernar el mundo. ¿Alguien lo vio? ¿Todavía? 29 antes de Cristo. 29 antes de Cristo, pero ya mucho tiempo antes ya estaba, ¿no?, haciéndose fuerte y más fuerte también. ¿Alguien o algo más que quiera compartir algo? Entonces, menciona que lo detienen, ¿no? Vendrán contra él naves de Kittim y él se contristará y volverá. Y aquí viene esto, ¿sí? ¿Se enojará contra quién? Contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, ¿sí? Y luego menciona en el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, hablando del templo, ¿no? Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí ya comienza este hombre a sacar las garras, por así decirlo. Una estatua, posiblemente se piensa una estatua de Júpiter Olimpo, lo cual, insisto, vamos a, Dios mediante, verlo a partir del versículo 36, simplemente ahorita para tener una idea. Y dice en el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Obviamente van a haber personas que lo sigan, ¿no? Van a haber personas que lo sigan. Como también, rápidamente, permítame aquí salir de esto, como también en el Apocalipsis se habla de que judíos seguirán, ¿no?, a el anticristo, teniendo ¿qué cosa? Una marca o bien en la frente o en la mano. ¿Eso es lo correcto? ¿Sí?
Hace poco me preguntaron si con las vacunas están poniendo un chip, ¿no? Que tiene que ver con el anticristo. Así, lo que contesté es lo siguiente. La verdad que no he escuchado nada de ello, ni sé nada de ello. Lo que sí sé es lo siguiente. Dije que en lo que se refiere a la señal de la bestia, o bien en la frente o en la mano derecha, me parece que es, ¿verdad? Pero la vacuna se pone en el hombro. Sí, así que o sea, dejemos de caer en ello, sí. Simplemente aprendamos a rendir nuestras vidas más y más para Cristo. ¿Ok? Luego, sí, ya para ir terminando también con todo esto, nos habla en el versículo 33, y los sabios, ¿no? Los del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad. ¿Sí? No sé exactamente por qué puse la fe judía acá, creo que simplemente copié y pegué y no había necesidad para mí de hacer ello, disculpe. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y en despojo. De hecho que acá se refiere ya a los, y lo menciona aquí más adelante en el versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. O sea, los macabeos, ya se habla, ¿no?, de ese pequeño socorro. Se rebelaron contra Antíoco. Me acuerdo que el hermano José Loyaga nos ayudó también en ello. Jesse también creo que participó. Y en el versículo 35, con esto terminamos, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. En otras palabras, muchos sufrirán martirio. ¿Sí? Pero aún en todo esto, si usted me permite, se habla de tiempos, se habla de que todavía no, que falta no tiempo, y que claro que tiene también que ver con lo que sería la semana 70, ¿no? De que falta todavía tiempo, ¿no? Y esto y los detalles de todo ello, lo cual posiblemente mucho de ello vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de terminar con esto? ¿Alguna pregunta? Una vez más les invito a leer no solo lo que la Biblia enseña en este sentido, sino que también lo que la historia, en verdad, o los hechos históricos que acontecieron en esos tiempos, ¿sí? Creo que lo puede disfrutar, sí, a veces se pone un poquito tedioso, confuso, pero creo que lo puede disfrutar usted, ¿sí? Trate de hacerlo. ¿Alguna pregunta, decía, o algo que quieran agregar? Y nuevamente, sí, el hecho de cuán grande nuestro Dios es, ¿sí? Y también repito, pobre Daniel, ¿no cree usted? Supongo, no lo sé, porque Daniel estaría como, ¿qué me estás hablando? ¿Sí? Nosotros sí tenemos la ventaja de que eso ya es historia, así que lo vemos en la historia, pero Daniel, no sé, yo supongo que se rascaba la cabeza, ¿no? Pero sí entendía que lo que iba a acontecer tenía referencia con el pueblo judío, ¿no? De que el pueblo judío iba a sufrir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Alguna petición en estos momentos, hermanos, si es que lo hubiere? Y decía, me agradaría conversar con ustedes unos minutos más respecto a la invitación de la Iglesia La Perla. ¿Alguna petición?